casa no sería nada si el señor Aníbal Lecter no cocinara platos de cerdo, pescado o ternera con elementos humanos, como podría ser mollejas de violinista, pierna inferior de asesino en serie o, o cerebro de Ray Liotta. Hola chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí con David Buena. y Iván Zapico y vamos a cerrar lo que sería ya la trilogía de Aníbal. Por cierto, no sé quién de los dos lo tiene, pero alguien tiene abierto el chat. Digo, el directo que se Ya, oye. ya lo he pagado, ya lo he pagado. Vale. Entonces va a empezar Zapico y nos va, Anunciarse. va a empezar el señor Zapico y nos va a contar por qué le ha gustado la serie de Aníbal Lecter. Por favor. Bueno, a mí me ha gustado bastante. Es una serie que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las series típicas americanas de crímenes, digamos así, o de carácter criminológico. Tú puedes encontrarte en series como Mentes Criminales, El Mentalista, incluso CSI, caso tras caso, tras caso, tras caso. Que quieras o no, que yo que soy criminólogo me cansan, no sé cómo a la gente le gustan series que sean de 500 casos cuando no tiene una trama. En cambio esta es caso tras caso tras caso, pero todos los casos tienen un sentido y tienen como una sintonía, es decir, los casos son hechos por un sujeto que es uno de los protagonistas de la propia serie. Además, todas las víctimas llevan en sí un plato que prepara el mismo sujeto y que quieras o no, le da un entorno romántico o más romanticista o más un no sé, le da un toque a la serie que otras series como El Mentalista, por ejemplo, o Mentes Criminales no tienen. Además de tener un punto criminológico y de perfilación criminal, pues muy bueno, sobre todo porque está muy bien asesorado por especialistas tanto del FBI como autores científicos como Douglas, que es uno de los mejores autores en perfilación criminal, y se puede ver en lo que es los conceptos que manejan en la serie. Will Graham cuando habla de perfiles, de trastornos mentales, cuando habla del psiquiatra que es Lecter, también se ve mucho, y cuando habla la policía también. O sea, es una serie muy bien hecha para lo que estamos acostumbrados a ver en lo que son las series policíacas, vamos así. Está claro que las series policíacas son nefastas. Y pongo el ejemplo de CSI, que en un capítulo te muestra una investigación que de normal ocuparía mejor una media de 3 años. Sí, se resuelve. Y ellos todas las semanas resuelven 5. Pero bueno, señor David, ¿quiere Bueno, replicarle algo a... iba preguntarle algo a Iván Zapico. Iván 2, porque es que tenemos dos Ivanes. Lo que ha dicho que se ve, yo había oído el asesoramiento que tenía esta serie de John Douglas y otros, y ha dicho que se ve en las escenas en las que Graham habla de perfilaje y de trastornos, y lo mismo con Lecter y demás. Es posible que también haya influido en la caracterización del personaje de Lecter, porque es que veo algunos rasgos en Lecter que se aproximan más a los psicópatas reales. Es que, a ver, yo viendo los directos que habéis hecho antes, lo mencionabas esto y yo estaba pensando, pero bueno, es que no hay un perfil de psicópata estándar, o sea, hay unos rasgos que hemos hablado tropecientas mil veces en este canal. Tiene unos rasgos muy de psicópata, ¿no? Pero es un psicópata romántico, digamos. Entonces, por ejemplo, la falta de empatía esa que
que es tan característica de los psicópatas, yo no se la veo tanta. O sea, es un sujeto que no es tan frío, es calculador, vale que se come a las víctimas, pero eso es parte de la serie, parte del personaje y parte digamos, la parafilia, puedes decir, que tiene el sujeto. Pero él tiene una empatía que está muy de trasfondo en la serie con Will Graham, con el policía, el otro policía y con la mujer, la policía también. Es un círculo que yo creo que el sujeto tiene una empatía. Es cierto que juega con ellos todo el rato, está jugando con ellos. Y, y cuando mata a una víctima bueno, dice que ha sido el carnicero de Chesapeake, no sé cómo se llama, Chesapeake o algo así, está jugando con ellos y ahí tiene un punto de frialdad. Pero no lo veo tanto psicópata. Lo veo, o sea, sí sería un psicópata a rasgos modos, pero no sé cómo decírtelo, no del todo, no el típico psicópata que vería, que puedes ver en otras series. Eh, Porque también el sujeto habla de que ha tenido un pasado un poco turbio, entonces ahí puedes encontrarle unas deficiencias, tanto sociales, cognitivas, que sí, que te puede crear una psicopatía. Pero no sé, es más un personaje más romántico en este sentido, el romanticismo de Aníbal Lecter que va más allá de un psicópata, digamos. Aparte de, por ejemplo, un rasgo muy del psicópata que es la locuacidad, en inglés le llaman charmness, que es el encantamiento, digamos, la, el atractivo físico, porque tú ves que el Will Graham es bueno, es un tío que es muy inteligente y tal, pero va tirado, siempre va muy sport, y el otro siempre lo ves con su traje bien vestido, impecable, siempre seduciendo a las mujeres, jugando con los hombres. Eso sí que serían unos rasgos de un psicópata, ¿no? Eh, pero hay otros que no me llaman como psicópata tal. Luego, si queréis, hablamos más en profundidad de. El destripador de Chesapeake Bueno, es de Aníbal ya, Lecter. ahora se me ocurrió otra pregunta, si os parece bien. Sí, Es el pero tema es el tema de la empatía. no te Eh, voy a decir. ¿Me oyes? Mm, sí, sí. Bueno, pues el tema de la empatía es que, a ver, me encontré una vez mirando datos por internet que es que hay una pequeña confusión con el psicópata porque hay varias clases de empatía. Solo tiene problemas con una en concreto, que es la empatía emocional. Pero luego está la empatía cognitiva, que es más o menos saber cómo se sienten los demás, o sea, hacerse una idea. La empatía motora, que no sé cómo, que a algunos psicópatas no les da bien, a otros parece que mejor, que es la de reconocer las emociones de los demás a partir de los gestos corporales. Y la empatía emocional es la respuesta emocional que hace que te importen los sentimientos de los demás y que esa es la que es deficitaria en los psicópatas y que hay trastornos, por ejemplo, que a lo mejor hay problemas no con la empatía emocional, pero sí con la empatía cognitiva, que sería lo que le pasa a ciertos autistas. Y también quiero añadir una cosa a lo que ha dicho David. Por poner un ejemplo, Dexter, conocéis la serie Dexter, ¿no? Sí. Bueno, no la he Dexter, visto mucho. no, pero Dexter es asexual, o sea, no carece de impulso sexual. O sea, él mata, pero no, el sexo no tiene ningún poder sobre él. Sin embargo, aquí podemos ver que Aníbal sí que puede experimentar el sexo. No. Ahí. Dexter. Bueno, yo lo he visto y a lo mejor son puntos de vista, a lo mejor. Dexter muchas veces no tiene relaciones sexuales. De hecho, los psicópatas, uno de los rasgos de ellos es la. No sé cómo lo he dicho. Desinhibición. No,
Es que lo dicen en inglés, pero no me sale traducido. Mm, la promiscuidad, digamos, Personalidad. o sea, que tiene mucho Personal. promiscuidad, le llaman, que es un rasgo que yo, por ejemplo, no lo veo tanto, pero bueno. Entonces, tienen instintos muy básicos. Quitemos el mito de que psicopatía es igual a inteligencia porque no tiene nada que ver. Y lo de la empatía motora, empatía cognitiva, yo te hablo de los estudios y los estudios dicen que tienen una falta de empatía en general. Es decir, no saben detectar cuando un sujeto se encuentra mal. Es- pueden ver, o sea, no son tontos. Ellos ven que un sujeto está llorando o está sufriendo, entonces saben que está sufriendo, siguen con el dolor, porque les da placer o porque meramente es una muralla y la tienen que pasar para llegar a su objetivo. Pero la empatía es ponerte, básicamente es ponerte en la piel del otro. Ellos no pueden. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia cognitiva que viene de carácter biológico o de carácter biológico que es de nacimiento o de carácter ambiental que es cuando, cuando bueno, tiene un accidente o lo que sea y esa conexión, pues digamos que ese cable se rompe porque han tenido un accidente, han tenido una contusión y el lóbulo frontal sufre una contusión y se ve dañado. Ese es el problema. Y en recientes estudios se encuentran en los TAC comparando el cerebro de un psicópata con el cerebro de un sujeto normal, que hay diversas zonas que el sujeto cuando ve una foto de un niño llorando no reacciona, el psicópata, y la persona normal reacciona. Es ahí. Entonces, si tú no reaccionas cuando ves un perro, por ejemplo, un cachorro, o ves cuando están violando a una niña, no sé, situaciones muy extremas, si no reacciona este sujeto, será un potente psicópata o tiene rasgos de psicopatía. En cambio, el otro sujeto que no es psicópata reacciona por la parte emocional, porque nosotros funcionamos con dos cerebros, digamos. El cerebro más racional y el cerebro reptil, que es el emocional. Entonces, el reptil está atrás, amígdala. El lóbulo frontal es el emocional. Cuando no hay esa conexión, es cuando se dice, se está estudiando, ahora se empieza a estudiar, porque antes se creía que era un trastorno y no es un trastorno, se cree que esa es la psicopatía. Pero el DSM, que es la Biblia de los psicólogos y de los psiquiatras, no saben lo que es una psicopatía. Entonces, y las herramientas que intentan medir la psicopatía, la mayoría se aproximan, pero es que no. El problema es que no se sabe lo que es realmente. Porque también la muestra es muy ínfima. Si tú encuentras que es un. Fíjate, es un 1% de la población total, pero tú te vas a la prisión y el porcentaje de sujetos que tienen psicopatía es del 20 al 45%. Con eso te lo dice todo. Sí. Porque tienen una tendencia o no son, no se, para ellos es difícil adaptarse a la sociedad. Es cierto que hay el psicópata que se adapta a la sociedad, que si ese se adapta por estudios, llegan a la cima. ¿Por qué? Porque saben moverse muy bien y solo piensan en ellos. Entonces ahí te puedes encontrar sujetos que están en la cima, pues de banqueros, políticos, deportistas, que han hecho cosas que otro sujeto no haría para llegar a la cima. Un ejemplo, ya que hemos hablado de Dexter, Dexter sería un autista emocional, ¿no? Porque él es un niño, pero presencia cómo trocean a su madre y eso, no voy a decir aniquila la zona emocional, pero sí que lo deja muy, muy cascado. Porque Dexter es así porque él ve junto con su hermano cómo destripan a su madre con una motosierra. Entonces, ¿cómo catalogaríamos a este elemento? ¿A quién? ¿Al Aníbal o al Dexter? Dexter. A Dexter. A ver, yo creo que Dexter, de por sí, los estudios que hay, cuando un niño sufre vivencias, digamos, fuera de lo común, vivencias que son muy graves para un niño, por ejemplo, presenciar maltratos, presenciar asesinato, presenciar eso,
De por sí, yo creo que este sujeto tiene que tener biológicamente algo. Porque es imposible que te conviertas en un asesino en serie como se convierte él. Porque es un asesino en serie. Lo que pasa es que lo enmascara diciendo que mata a delincuentes, pero eso es un asesino en serie. Porque él dice que tiene un monstruo dentro y que lo necesita alimentar matando gente. Entonces yo creo que es un psicópata que el ambiente y situaciones puntuales le han hecho que ese monstruo le florezca. Hay otros que te vas a encontrar un psicopatilla que va a vivir en una familia súper normal, con una educación súper normal y nunca va a ser un psicópata. Y un caso que hemos hablado muchas veces tú y yo, que es el caso, por ejemplo, de Charles Manson, que no mató a nadie, es un psicópata realmente. Yo el Charles Manson no lo he estudiado, no. O sea, sé más o menos el caso, pero no. Por lo que he escuchado dicen que sí, pero no he estudiado muy bien como en el Charles Manson. Yo sé que él manipuló a la gente y es una característica de los psicópatas, la manipulación, pero no sé si realmente es un psicópata, seguramente sí, porque es uno de los iconos de la criminología como tal. Sí, sí, me hace gracia que sin matar a nadie esté cumpliendo cadena perpetua. Pero bueno, es una de esas ironías, ¿no? Es el daño social que haría si lo soltaran. Bueno, en la primera temporada de Animal vemos como Will Graham acaba destrozado por una encefalitis. Y vemos cómo acaba habiendo un juego de dependencia de Will Graham hacia Lecter, hacia Aníbal. Hasta el punto en, en que Aníbal le incrimina la muerte de Abigail, que bueno, atención, spoiler, Abigail no muere, lo que hace es cortarle la oreja y metérsela en el estómago a Will Graham para que la vomite y le inculpen. Y con un poco de su sangre finge una escena de su asesinato. Luego Abigail pues la tiene atrapada en su sótano y le va hipnotizando, programándole para que crea que todo es correcto. Porque aquí tenemos que este elemento es un manipulador hijo de Mendes. O sea, él mismo crea las acciones que luego le afectan. Ya sea el caso de la agente Scully, que es su psiquiatra, que le manda un tío ya programado para que le ataque. Y así poder matarle y que ella le deba algo. O sea, es un sádico hijo de puta realmente, ¿no? Que hable David si quieres. No, bueno, sí, es que forma parte de ese concepto que usan en la serie, que lo comentaba yo en el anterior programa, que hablamos del tema de Lecter entendido como una representación diabólica. Y como un buen diablo, pues tiene sus seguidores, sus discípulos. Él mismo manipula y zombifica, porque también está el tema draculiano. Drácula también tiene sus vampiros y tiene algo de Svengali. Svengali es un personaje también, una especie de hipnotizador de una película antigua. Hay una cosa que en la serie se muestra, pero no habéis creído en ello, que él va creando homicidas sistemáticos. De hecho, esto está basado en algo que se sugiere en la propia novela. En la novela del Silencio de los Corderos se dice que cuando él trabajaba de psiquiatra, que quién sabe lo que habrá instigado solo por diversión. O sea, de hecho, de la lectura de las novelas se saca la conclusión de que los pacientes de Lecter caían en 3 categorías y hacía 3 cosas con ellos, 3 posibles cosas. Una, matarlos si le aburrían, como Benjamin Raspail. Si eran viejos millonarios o con depresión, los manipulaba para que le dieran toda la herencia a él, les comía el cerebro para que le dieran toda la herencia a él y luego les convencía para que se suicidaran. Esto se dice, no sé si en Aníbal, en la novela de Aníbal o en la del Silencio. Aníbal. De esta manera consiguió, ya tenía dinero de por sí, con esto consiguió todavía más, o sea,
Y la tercera, si veía que tenía tendencias peligrosas, las instigaba. A ver qué pasa. Para jugar. Tenemos un caso muy bonito en la serie, que es el de disforia de especie. El chaval que se hace un traje de animal y se dedica a comerse gente. Me encanta cuando se reencuentra con su psiquiatra y este dice, me encanta ver en el magnífico espécimen que te estás convirtiendo. Hazme un favor, ve sin matar a Will Graham y cómetelo. Lo que me gusta de las frases escalofriantes de Lecter es que son muy sencillas. Con toda la sencillez puede decir la mayor atrocidad. Me comí su hígado acompañado de habas. Estoy considerando seriamente el comerme a su esposa, y lo dice así como otra cosa. No, pero antes de que miremos el chat, porque hay preguntas en el chat, ahora quiero que las miréis, tengo que decir que en ese capítulo el final es muy bueno, porque este animal entra en la casa de Will, mata a varios perros y entra. Y Will Graham está tan alto que suelta la escopeta y en vez de dispararle, lo mata a golpes. Y luego llega Electre a su casa y se ve el bicho encima de la mesa y le dice Will Graham, ya estamos en paz. Yo te mandé uno, tú me mandaste otro. Están tranquilos, cómetelo si quieres. O sea, ¿os dais cuenta que es un juego de cínicos? De una transformación, de cómo una persona más está Mira, transformando. yo por ejemplo, este cuarto curso que he hecho de criminología, tengo un profesor que es igual que Will Graham, pero igual. Y de hecho es un perfilador criminal de su edad, o sea, es, y nos hacía la broma porque él es un fanático también de Aníbal. Y nos decía que Will Graham es un psicópata, pero adaptado, es decir, pero un psicópata dice que lo enmascara o sea, el autor de la serie lo enmascara porque no tiene las características de un psicópata como tal. Es decir, no tiene esa locuacidad, no tiene, pero sí manipula y domina a la gente igualmente. Y es el que mueve la serie también. O sea, los grandes afectados aquí son los de la policía. El Scully, el negro que no sé cómo se llama, Laura y, Facebook. y la otra, Ya, Crawford. Y ya la, está. la china, ¿no? La, El psicólogo, sí, la china se le come el riñón al Lecter cuando le trocea. El periodista de Freddy se lo carga a Will Graham usando el dragón rojo. Hace que escribe un artículo, entonces el dragón le pilla, le hace grabar una confesión y luego lo tira a la policía en una silla en Bueno, llamas. a ver, en la serie Freddy Lunz muere, creo recordar, a manos de otro asesino. Y lo de la silla quemándose lo hacen con el psiquiatra Frederick Chilton, Sí, sí, sí. el gran perjudicado de esta serie. El pobre Acaba tío hecho. cobra por todos lados. David, ¿puedes ver las preguntas de chat, por favor? Sí, sí, veo unas cuantas. A ver, una pregunta que hacían aquí para Zapico, que es: ¿qué porcentaje darías a lo genético y a lo ambiental para desarrollar psicopatía? a ver, yo te digo lo que se dice en criminología. Hace 50 años se decía que lo genético era lo que abundaba más. Luego, hace 20 años se decía que al contrario, que lo ambiental era lo que abundaba más, que lo genético era una parte, y ahora es un 70-30. Bajo mi punto de vista, 70 para los... Bueno, se dice otra cosa ahora. Se dice que hay tres dimensiones. La dimensión ambiental, todo lo que es lo social, la familia, los amigos, etcétera. Lo genético, que es todo lo que pues naces con ello, serían los rasgos psicopáticos. Luego está la oportunidad, porque tú tienes que tener una oportunidad para delinquir. Psicópata siempre el psicópata busca la mejor oportunidad, porque tampoco son tontos, porque buscan su beneficio. Es cierto que los psicópatas llega un momento que tienen un escalamiento de la violencia y una impulsividad, entonces no pueden detener, entre comillas, esa bestia. Entonces yo creo que sería un 60-30, 50-20-30. 50 para lo ambiental, bajo mi punto de vista, 30 para lo genético y 20 para la oportunidad.
Lo genético ha perdido mucho. ¿Por qué? Porque tú no puedes basar el delito en un gen. No lo puedes basar. Porque hay muchos factores que pueden activar ese gen o no. O sea, han habido estudios, sobre todo en Suecia en los años 80-90, de gemelos que los cogían y uno lo ponían en una familia muy, bueno, con un entorno social muy bueno, de clase media alta, típica familia sueca, y luego otra familia, no miento, el otro lo ponían en un centro social de menores porque no tenían padres. Pues se vio que el menor que tenía, ambos, o sea, eran gemelos que tenían rasgos, digamos, antisociales, que es con tendencia a tener conductas un poco disruptivas. Entonces, el menor que estaba en centro de menores acababa delinquiendo. Y el otro, que estaba en una familia, eh, digamos, rica, no delinquía. Luego hay otros estudios que dijeron lo contrario. Que los dos menores, estando en familia buena o familia mala, delinquían. Y últimamente se ha encontrado que no, que el ambiente es lo que más es más determinante. El gen tiene bueno, ahora se llama epigenética, que es decir, el gen se activa según el ambiente. Y yo creo que es lo más correcto. Y dentro de nada nosotros podremos modificar el gen y adiós esta teoría. Y adiós digamos, trastornos que pueden llevar a conducta antisocial, adiós a la psicopatía como tal, no a psicopatía secundaria, a la primaria, que es la que se nace con ella. Hay algunas preguntas más creo que son bastante interesantes. ¿Las has visto? Charles Manson tenía ideas de supremacía blanca, quería culpar del asesinato de Tate a los Panteras Negras. Sí, eso es cierto. Hablando de psicópatas, ¿conoces el anime Monster? Sí, leí, bueno, el anime no, pero leí un volumen del manga, aunque no llegué a leerlo entero. Para mí eso es peor que un psicópata, por lo menos el psicópata no mata por ideologías, no discrimina a la hora de matar. ¿De qué hablas, No, Jordi? el psicópata, Creo que hay que no. diferenciar, porque primero, puede ser un psicópata, no tiene nada que ver con un asesino en serie. Exacto. Luego, puedes ser un asesino en serie, puedes tener rasgos psicopáticos, pero puedes tener un trastorno de personalidad, puedes ser bipolar, puedes ser esquizofrénico y todo se junte y se te haga, por ejemplo, un Ted Bundy. No es un psicópata un Ted Bundy. Un Ted Bundy es un sujeto que tiene 100.000 trastornos en uno. En una persona. Entonces te encuentras, como entre comillas, el diablo. Luego te encuentras un sujeto que es psicópata y mata a una persona, o no, un psicópata que hace la vida imposible de todos sus trabajadores y todos sus compañeros y llega a la cima de la compañía. Y eso es un psicópata y esos son los peores. ¿Por qué? Porque no los detectas. Y podemos ver mil banqueros. Entonces, psicopatía no es lo mismo a matar. No es lo mismo, porque si no, todos los asesinos en serie serían psicópatas. Y no. Tú te puedes encontrar un padre que mate a su hijo y sea un psicópata. Un Además, asesino en serie tiene que matar a dos o más, tres o más personas. además, yo no acabo de ver qué tiene de mejor no matar por ideologías, no discriminar a la hora de matar. En cierta forma, de hecho, es incluso peor. Hay un pequeño matiz. Si matas por ideología, eres consciente y eliges. Estás luchando por algo. En otro caso, no puedes elegir. Te ves obligado para cubrir un impulso que solo puedes suplir o experimentar repitiendo ese acto. ¿Entiendes la diferencia? No estoy de acuerdo tampoco porque hay mil más razones para matar. A ver, por ejemplo, lo que se dice más del psicópata es que si se encuentra una barrera, póngale una persona, un perro, lo que quiera, lo va a matar. O se va a deshacer de ellos. Por ejemplo, un estudio encontró que de una población de 500 presos, encontraron, creo que eran 50 de 500 presos, 50 que eran el perfil idóneo de psicópata. De ellos, por ejemplo, dos eran deportistas de élite. ¿Pero qué habían hecho? Por ejemplo, uno en una carrera de montaña había matado a otro porque se iba delante de él.
Esto palabras textuales, o sea, está en un estudio. Luego otro, por ejemplo, era un banquero que había matado no sé si era a su superior y a un compañero que le iba a ascender. No sé. Entonces, ellos ven a las personas como objetos que les molestan y que quieren superar. No es más que eso. Luego te vas a encontrar asesinos en serie, el asesino que es porque tiene una causa que es matar a todos los negros o matar a todos los chinos o a todos los blancos, que sí, te vas a encontrar. O te vas a encontrar el Russell Williams, que era un francotirador que estuvo en Afganistán y en Irak y se puso a matar en una torre, se empezó a matar a gente con sus rifles. Pues bueno, vale, sí. Hay otros factores. Cada caso es un mundo. Y aquí es el problema. Entonces, Vale. Estás ahí. De todas formas, quisiera decirle a Jordi que los asesinos en serie, que él ha rectificado y ha dicho que quería decir asesino en serie cuando decía psicópata, decirle que los asesinos en serie también discriminan a la hora de matar. Lo que pasa es que no por motivos biológicos. bueno, a ver, es que luego hay una clasificación que tú te encuentras asesino en serie. O sea, el FBI dijo en los años 80 que asesino en serie era matar a 2 o más personas, vale. De ahí dice, como pone aquí Jordi, serial killer. Serial killer es un asesino en serie, sí, pero puede ser, ellos lo clasifican en dos, en frío o en caliente. En caliente es el sujeto que mata a 10 personas de golpe. Por ejemplo, eso es un school shooting. Un niño que se va al colegio con una ametralladora y se carga a 15 alumnos. Eso es un asesino en serie. No tiene por qué ser un psicópata. Es en caliente, ¿no? Vale. Pero luego hay el escalamiento, que es aquel sujeto que mata a una mujer porque tiene una parafilia, llega planeando, tiene esa fantasía, se convierte, necesita probar y entonces mata a una mujer. Creo que se la viola y la mata. Entonces, a los 5 meses, vuelve a matar a otra mujer del mismo perfil y mejorando la técnica. Entonces te encuentras que luego ya no son 5 meses, pasan 3. Luego no pasan 3, pasan 2 y hay un escalamiento. Pero es en frío, porque el sujeto cuando lo ha matado recapacita y puede pensar y puede planear el siguiente movimiento y puede mejorarlo o decir, no me ha gustado esto, voy a cambiarlo. Y entonces está regenerando la fantasía. Entonces llega un momento que a lo mejor en 3 días tiene que matar al máximo número de víctimas posible. ¿Por qué? Porque es como una adicción. Sí. Preguntaban también por aquí. Ver lo que a ver qué preguntas hay en el chat y os comento lo siguiente. Mark preguntaba lo que decías antes de el ambiente, los genes y la oportunidad. Dice, ¿pero la oportunidad no se englobaría en el ambiente? No, porque el ambiente es la familia, el entorno social, los amigos, ponle todo. Y la oportunidad es, por ejemplo, que no haya un policía y que esté una víctima sola. Pero eso no es ambiente, eso es oportunidad. El ambiente, digamos, es lo que te rodea a ti. Y también. El ambiente es la situación estable en la que estás, mientras que la oportunidad es una situación concreta. Sí, es que esto lo puedes explicar en diferentes puntos de vista, diferentes teorías. Pero la oportunidad sería, por ejemplo, imagínate un carterista que se encuentra un guiri con una cartera que la ve ahí medio suelta y la coge. Pero el ambiente sería el entorno social, incluso lo que le rodea a él. Digamos, la oportunidad es el momento justo, o sea, oportunidad es una oportunidad, no es constante oportunidad, no, hay una oportunidad y hay puntos calientes y diferentes ambientes. Y tú, según tu ambiente, vas a tener una conducta mejor o peor. Tenemos más preguntas. Se están animando, pero bueno, las responderemos. ¿Puedes decir la siguiente, por favor? David. Bueno, le acabo de contestar en el chat a 9 Neimer que preguntaba a los que torturan qué son, sociópatas o psicópatas. Yo le he contestado que pueden ser ambos,
o pueden ser otra cosa también. Bueno, a ver, aquí, bajo estudios muy importantes, por ejemplo, de Canter o otros, por ejemplo, se habla de la tríada oscura. Esto significa que el típico psicópata, antes de llegar a madurez, hay 3 rasgos en la adolescencia y en la infancia que tú vas a encontrar. Son muy raros, ¿eh? Que se haga pis en la cama, Más allá de los 11 años. que tenga conductas violentas con los animales y que tenga, bueno, conductas de piromanía, es decir, que le dé por quemar. Y esto diréis, pero es que esto, ¿qué tiene que ver entre sí? Pues bueno, pues se han hecho estudios con un grupo de menores muy grande y se ha encontrado que hay un patrón. Entonces, es cierto que, por ejemplo, hay una tendencia en agredir, jugar, matar animales, porque están probando. ¿Por qué? Porque los psicópatas necesitan esa sensación de adrenalina que nosotros encontramos, por ejemplo, jugando un deporte de contacto o de riesgo. Ellos necesitan hacer actividades extremas o probar porque tienen una necesidad, digamos, de experimentar y necesitan conseguir esas sensaciones que nosotros conseguimos más fácilmente que ellos. Por eso se relaciona a psicópatas con gente que juega a deportes extremos, que por ejemplo hace triatlones, que por ejemplo están en el ejército. No quiere decir que todos los del ejército sean psicópatas, mucho menos. Que otras cosas vienen muy a colación. Recientemente se están encontrando estudios de violaciones en el ejército de Estados Unidos de hombres a mujeres. Muchas violaciones. Y eso que está relacionado con la psicopatía. Ahí lo dejo. Hay muchos estudios que... En España no se ha hecho ninguno, pero en Estados Unidos se está viendo muchos casos, entonces, poquito. Vale, chicos. Si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente tema, que creo que os va a gustar a los dos. Vamos a pasar al siguiente tema. Por favor. El canibalismo. Os voy a hablar de 2 casos reales y para que empecemos con el personaje ficticio de Richter. Uno es Juan Carlos Aguilar, el monje sabino asesino, que hace poco Zapico y yo hicimos un programa sobre él. Pero esto es un caso que no está confirmado. ¿Cómo que es no? Hipótesis. A ver, Zapico. Es hipótesis tú. Iván, vale, es posible, es muy posible, pero confirmado, o sea, vale, es muy posible, pero ¿está confirmado de forma fehaciente, de forma definitiva? No. A ver. Es una conjetura tuya que puede ser... Y la suprimiré, quiero decir, voy a pedir su opinión y luego quitaré a Aguilar y pondré uno que sabemos a ciencia cierta que fue, ¿vale? Señor Zapico, ¿usted duda de que Juan Carlos se comiera parte de la víctima? Juan Carlos, ¿a quién te refieres? Que me he perdido. Juan Carlos Aguilar, el monje asesino. Hombre, pruebas no hay. Entonces, a partir de ahí, hombre, claro, es un sádico sexual. Tú puedes hacer el perfil y no te voy a decir que no, pero tampoco, o sea, no... Tenemos muchos indicios que indican que sí, ¿verdad? Pero no cosa es que tengamos... Es que no son sólidos, o sea, son indicios que nosotros podemos decir, pues bueno, puede ser, pueden tener conductas de canibalismo, sí, ¿por qué? Porque no hay ningún cuerpo, por ejemplo. Y lo que encontraron en la víctima que había era de un sujeto que ya había practicado con más víctimas o con más personas. Entonces, sí, porque puede ser un modo de hacer desaparecer a las personas, sí. Que el canibalismo es muy raro, que ojo, que el canibalismo es muy raro, muy raro. Entonces... Ahora voy a poner un caso que sabemos de ciencia cierta, que es canibalismo. El caníbal japonés, en los años 70, en Francia, disparó en la cabeza a un estudiante holandés, le destripó a la pobre mujer y se comió parte.
Issei Sagawa. Mira, ¿ves? David conoce el caso. Este hombre está en la calle actualmente porque tiene un abogado cojonudo que consiguió hacer unos trámites administrativos geniales, votaran a Japón para cumplir la pena y aprovechando un código, ¿cómo era? No vacío legal, sino una estructura legal japonesa, consiguió que le soltaran. Pero tú ves a este hombre y es un individuo retraído, que desde fuera se ve que está trastornado y que es capaz de comerse a alguien, porque es lo que deseaba desde pequeño. Y ya vemos un mal funcionamiento, no sé si esto nace por alguna interacción sexual o... A ver, Issei Sagawa... La cuestión es que el caníbal... Bueno, dilo tú, por favor. Issei Sagawa no era un psicópata, era alguien que tenía un trauma profundo, que tenía una obsesión profunda. Y bueno, no puede arrepentir, él dice que no puede arrepentirse de lo que hizo porque es una obsesión que se apoderó de él, en cierta forma, es así. Pero es un tipo tímido, apocado, que realmente no... ¿Y qué ibas a decir tú antes, Iván Campos, Iván 1? No, que el canibalismo en la vida real no es como lo pinta en la serie. ¿Cómo veis el canibalismo de la serie? Y creéis si se solapa con el de la vida real. Bueno, es que... No, a ver, es una serie muy romanticista, entonces, romanticista no de amor, sino romanticista de la época del 1600, 1500, en el sentido de que el psicópata que mata a la víctima, que coge las mejores partes, por ejemplo, las almacena, las adoba. Siempre se me va a quedar el de los caracoles, ese me voy a acordar siempre. Entonces, es un ritual, que no me acordaba, es un ritual. El asesino, en este caso Lecter, hace un ritual. Y mientras está comiendo a la víctima, está rememorando lo que ha hecho. No sé si os fijáis. Sí, cierto. Para ahí están los souvenirs. Para eso están los souvenirs. Come y enfocan mucho en el placer que le da cuando está comiendo y el placer que le da cuando lo está cocinando, porque la elaboración de los platos es casi, digamos, de estrella Michelin, porque no hace un plato normal, o sea, hace un plato, por ejemplo, cada temporada es un tipo de cocina diferente, una cocina francesa, no sé si luego una italiana, luego si no, española, no recuerdo bien. Entonces, la elaboración y el tratamiento que le da a los platos es como si fuera souvenir o incluso el trofeo, pero el trofeo ahí lo dejaría porque él, cuando se come, el sentido del canibalismo es que te comes las partes de la víctima y tú absorbes su energía. En teoría es la teoría clásica de las tribus. Yo creo que él disfruta mientras come y disfruta ver cómo los demás están comiendo a las víctimas. Sí, eso es sadismo. Eso Os voy a poner otros antecedentes reales también. Ed Gein, Ted Bundy también practicaron canibalismo, pero bueno, en el caso de Ed Bundy, de Ed Gein, quiero decir, perdón, era más carroñero, porque el tío comía de muertos. A ver, o sea, nunca, no. Ted Bundy no era. No, Ted Bundy no. No, pero joder, era necrofílico, joder. Pero bueno, es diferente. Bueno, no podemos confundir una cosa con otra, ¿no? Un torero es un torero, no es un picador. O sea, Ted Bundy tenía mantenía relaciones sexuales cuando estaban vivos y cuando estaban muertos. ¿Y tú qué te crees? ¿Que no le pego un bocadito al fiambre? No creo. Es que esos son parafilias y... Se llevó su cabeza, tío. Se llevó la cabeza de la tía, joder. Pero es que yo te he dicho que Ted Bundy no estaba bien. O sea, Ted Bundy no estaba bien. ¿Tú sabes cómo descubrieron a Ted Bundy? Pues por accidente. Así de claro, porque cometió un fallo. Lo descubrieron porque olía muy mal
la habitación donde, porque él vivía en una habitación de un hotel. Y lo descubrieron porque él tenía bidones. Se escucha mi voz de que no sé si lo tiene. No, tranquilo, Didi. Tenía ¿Él tiene bidones? bidones de ácido y ¿cómo te iba a decir? Pues se ve que olía mal. Y la policía fue a picar porque sabían que y claro, olía tan mal que la policía y le pillaron todo el personal. Vale. Ahí tiene razón. Este no cruzó la barrera, pero coño, tampoco le faltó poco. El que sí sabemos que cruzó la barrera fue Ed Gein, en el que se basan para el silencio de los corderos y la matanza de Texas. Ese sí que comió carne humana. Pero bueno, realmente creo que solo mató a 2 personas, ¿no? El resto era que se dedicaba a jugar con los cadáveres. Los desenterraba, se los comía, hacía cosas, se hacía ropa. Había uno que no sé si es que cogía la piel y la guardaba en... Sí, es Ergin, se hacía trajes. Tipo para y lámparas y todo. Para tamizar los muebles y también para hacerse trajes y chalecos con pechos de mujer y máscaras y demás. Y ahora el último, antes de seguir con Lecter, el carnicero de Weehawken. Es lo que te iba a decir, Jeffrey Dahmer. Este también se comió gente. Entonces, claro, comparáis es que todos los que estás mencionando, Iván, todos los que mencionas lo hicieron cada uno por un motivo diferente. Claro. Sí. Claro. Es que nunca hay un mismo motivo. ¿Tú te crees que toda la gente que se come a alguien es porque comparten un patrón común? No pueden. No, pero comparáis los caníbales reales y como podéis ver son gente muy inestable y caótica. Bueno, Jeffrey Dahmer sí que llegó a cocinar a sus víctimas. Sí, pero igual, además, sí estaba muy lejos de ser Lecter, ¿eh? Bueno, sí. O sea, como podéis ver, la realidad no es tan estética como la ficción. O sea, Lecter en la vida real no podía ser tan delicado, tan exquisito. Bueno, porque no hemos encontrado a un psicópata así, pero quién sabe. Poder se puede. Que no lo haya hecho nadie que hayamos descubierto. Porque yo recuerdo a Francisco Pérez Avellán, un criminólogo que a veces patina un poco, pero también ha dicho... Sí, a mí ese hombre no me gusta nada. Pero que dijo una vez que él cree en el crimen perfecto, y el crimen perfecto es aquel que nunca llega a saberse que es un crimen. Es que no hay crimen perfecto. No, pero dice que... Sí. Una persona que desapareció, no se la encontró nunca, o que murió y pasó por muerte natural, y ahí se ha cometido un crimen y nadie lo sabrá jamás. Entonces, yo te planteo, por decir el asesino en serie perfecto, que nunca ha sido descubierto, eso no lo sabremos. Bueno, a ver. Seguramente hay asesinos en serie no conocidos, pero un asesino en serie, por sí, tiende a asesinar, la redundancia, a víctimas que tienen el mismo perfil. Es decir, no va a matar a una rubia, luego una negra, luego una blanca, luego una pelirroja, no. Mata a rubias, o mata a morenas, o mata a negros, o mata a blancos. ¿Por qué? Porque hay una fantasía que el centro de esa fantasía es la persona esa. Entonces esa persona tiene unas características. O es morena, es una tía, es un tío, es un niño, es una niña. Entonces a partir de ahí, él busca al perfil. Tú vas a encontrar, por ejemplo, en un caso que nos explicó Mosu, encontraron un sujeto que iba pinchando, la parafilia se llama piquerismo, iba pinchando con, no sé con qué era, bueno, con un pincho largo a rubias en la L3 de Barcelona, que es la línea verde, que va desde la universidad hasta toda la diagonal. Pues iba pinchando. Pues claro, se dieron cuenta que pincharon a 3 rubias en 5 días en esa línea. Pues dijeron, ponemos más policías en esa línea y lo pillaron. Pero porque tenía la fantasía con ese modelo. Y a lo mejor si no llegan a pillar hubiera ido a más. ¿Por qué? Porque a una la pinchó y le dio en una vena aquí importante y casi se muere. Entonces, imagínate que se muere y le gusta ver cómo se está muriendo. Y va más.
La fantasía va en... Y así nace un asesino en serie, porque experimenta una sensación que solo puede experimentar de otra forma. Vale, ahora a esto lo va a responder David y Zapico lo explicará. Lecter mata a lo largo del el personaje de Lecter, que ha ido evolucionando desde que se creó en los 70 hasta la fecha. Empezó matando de una forma y acabó matando de otra. O sea, la justificación por la cual Lecter mataba y se comía a sus víctimas ha ido variando. Hasta hacerlo como un justicio vengador de que se come para hacer un servicio social. ¿Puedes explicar por qué Lecter se come a sus víctimas, David? En realidad, bueno, hay varias explicaciones acerca de eso. Sí, no. Creo, sí, se dice a ver, bueno, si te refieres al acto, al acontecimiento que pasa en la infancia de Lecter, o te Sí, pero refieres eso a ya lo es que busca. todas, o sea, Se realmente supone todas. que Lecter, en la novela Aníbal se cuenta que cuando Lecter tenía 6 años, hubo una situación en la Segunda Guerra Mundial en la que tuvo que refugiarse, acabó junto con su hermana pequeña en una cabaña de desertores, no tenían comida, se comían niños para sobrevivir y un día le tocó a su hermana. En esta novela, Aníbal Rising, se especifica, se matiza que además el propio Lecter también se comió a su hermana sin saberlo porque le sirvieron de comida parte de los restos de ella. En un episodio de Aníbal parece que se insinúa, es un episodio que tendría que volver a ver, ahora no lo recuerdo muy bien, pero parece que se insinúa que en realidad el propio Lecter se comió deliberadamente a su hermana. O sea, según la versión de Lecter, parece que el canibalismo tiene un sentido diferente para cada uno. En Aníbal, en la película, se dice en un momento que lo hace como una especie de forma de desprecio. Porque sus víctimas son seres inferiores y bueno, pues es una forma de aborrecerlos, de despreciarlos. De hecho, no llegué a leer en el anterior debate no llegué a leer un artículo que había encontrado que habla sobre que especula cómo sería Lecter según el perfilaje, usando la técnica del perfilaje sobre él, llega a la conclusión de que lo suyo es una fantasía de venganza y que todas sus víctimas son simbólicamente los groseros que se comieron a su hermana, que eran unos desertores sucios, que no eran nadie, que eran de clase baja, eran primitivos y que en el fondo sus víctimas representan eso, que son seres primitivos y seres bajos y se los come, pero se los come, eso sí, refinadamente, porque él es diferente de ellos. Él tiene linaje, él tiene glamour, cachet, y no va a ser como esos primitivos sucios que se comen ahí a la gente de cualquier manera, sino que él lo prepara, lo cocina bien y tal. Y la parte esa en la que come para hacer un bien social. Sí, es que eso se decía en Aníbal, que es una forma de desprecio, pero claro, si está haciendo un bien social, está eliminando a seres a seres que sobran en la sociedad, a seres que son groseros. Pero bueno, esa explicación cuando la descubrí me decepcionó porque ya dije en la anterior ocasión que yo quería ver a Lecter como alguien así totalmente cruel, despiadado, porque es que en la primera película no se dice nada de sus víctimas. Entonces, como no se dice nada de sus víctimas, podemos imaginarle matando a cualquiera. Y yo me imaginaba que sus víctimas no tendrían patrón. Más tarde, estas explicaciones a menudo se ha apuntado que se dan para tranquilizarnos. Que en realidad las explicaciones son para tranquilizarnos a nosotros, porque si no es un caos sin sentido. O sea, un asesino mata a mujeres rubias, vale, yo no soy mujer ni soy rubia, a mí no me va a matar, yo estoy a salvo. En cambio, si es un caos sin sentido que mata a quien quiera, cuando quiera, pues cualquiera puede ser su víctima. Yo podría serlo también, pero claro... Ahí está el terror de lo que se basa el terrorismo, que la gente tiene miedo porque, claro, si tú dices un pederasta, pues bueno, a mí no me va a violar, no me va a pasar nada.
Pero un terrorista te puede poner una bomba en Plaza Cataluña y yo puedo estar ahí, entonces adiós. Ahí es un buen apunte. Pero, Sí. pero además, el Antes personaje de Lecter de... tenía ese carisma y le vieron ese carisma. Y como a veces, bueno, el público americano ya sabes cómo es, y el resto del mundo un poco también. Esto es un poco endémico de la humanidad, que tenemos como un complejo de culpabilidad porque nos guste un malo. Entonces, a posteriores se inventan explicaciones para que no sea tan malo. Antes de que Zapico te dé la réplica a lo que has dicho, que me parece muy interesante y quiero saber su opinión, al final del chat hay dos preguntas que quiero que respondáis y entonces pasemos a escuchar la réplica de Zapico a lo que ha dicho David. ¿Puedes leerlas? ¿Te refieres a la pregunta, por ejemplo, de Jordi? Tengo una pregunta a una persona que ha sido inferiorizada. No sé si Jordi pretendía escribir inferiorizada o interiorizada. No sé. Y interiorizada en un contexto social y acaba haciendo una masacre, ¿se considera un psicópata? Es que, No. Cedome Benamen también ha hecho una pregunta. a ver, yo vuelvo a decir, por ejemplo, en la perfilación, tú cuando perfilas a un sujeto, tienes que contemplar todo y no puedes decir que es un psicópata, por ejemplo, si no encuentras rasgos psicopáticos. Pero una persona que por haber sufrido bullying va y mata a toda la clase, pues algún rasgo psicopático va a tener, porque la tendencia es o aguantar la situación y caer en una depresión, o aguantar la situación y decir, pues mírame lo que me ha tocado, o suicidarte, como ha pasado muchas veces. Y los casos más raros es el school shooting, que es el que habla. Entonces, ese school shooting, un sujeto que tiene rasgos diferentes o anómalos. Llámalos psicopáticos, llámalos como quieras, pero que tú no harías, pero él sí. En esa situación o en otra. ¿Puedes plantearlo de 09 Namer y ya pasamos a escuchar la réplica de Zapico sobre el tema de Lecter? ¿Te refieres a esta de un psicópata puede admirar a alguien o algo como personajes de ficción? Sí. Yo diría que sí, pero no sé, pero hasta cierto punto. Bueno, puede tener, digamos, puede tener un tutor que es alguien que le enseñe y que le enseña a seguir su saga. Hay algunos ejemplos de asesino en serie que enseña, por ejemplo, el Russell Williams enseña a bueno, un sujeto que no es del ejército y matan los dos. Y luego te encuentras el, el sujeto que admira a otro. Pero a eso puede admirarlo y convertirse en obsesión, y esa obsesión en acabar matando al que admirabas. ¿Por qué? Porque no te hace ni caso. Yo qué sé, no sé, Veas, como ejemplo el asesinato de John Lennon. eso, no me salía el nombre. O por ejemplo, los obsesionados con Marilyn Monroe, con Elvis, con todos estos. Son los blackmail, que son las cartas de obsesión de sujetos que no están bien, que necesitan una dependencia y acaban pues intentando matar a ese Dios que es para ellos. Y luego pueden matar en nombre de Dios porque lo idealizan. Puede ser Dios o puede ser Pepito de los Palotes y que sea una persona física que le diga tú mata a este. Y el otro como se cree que es su Dios, pero eso ya va en conceptos más psicológicos que ya no sería tanto psicopático. Sería más de obediencia, fe ciega, iría por ahí. Vale. Me Bueno, ahora pedía, hemos respondido a eso. Dime. me pedía 9 Mamer que dijera esa pregunta suya que había escrito antes. Aunque yo no la entiendo muy bien, dice, pensando en un personaje de Durarara, no sé a qué se refiere, no sé qué es Durarara, me pregunto qué sería una persona que no manipula personas, sino más bien manipula, si sería una persona que no manipula personas, sino más bien manipula las situaciones
de manera sádica solo para observar el actuar humano. Coño, eso es lo que pasa en Saw. ¿Tú has visto la serie de Saw? Que son 7 películas. ¿A cuál más mala? Pero bueno. Sí, ¿no? El tío crea una situación para matar a la gente y deja que la gente se mate. Porque él sabe cómo van a reaccionar. O sea, él no manipula a la gente, manipula la situación para que la gente haga lo que él quiere y se maten de una forma determinada. Lo que no sé si es esto real. ¿No? Pero bueno, si queréis añadir algo a esto, después, si queréis añadir algo a lo que he preguntado hace un 9, lo decís. Y si no, me gustaría saber la opinión de Zapico de por qué Lecter se come a la gente. Tras la exposición que ha hecho David de por qué se crea su enfermedad. Yo por lo que te he explicado anteriormente es que aquí, bueno, este análisis sería mucho más complejo, pero bueno, yo creo que en resumidas cuentas sería, el sujeto tiene una necesidad de sentir esa adrenalina. Y por cierto, una cosa que no he dicho, los psicópatas tienen un nivel inferior de magnetismo y de electrolitos en la sangre, es decir, esto es física total. Los psicópatas tienen menos electricidad en el cuerpo que las personas normales. Esto lleva a que necesitan necesitan conseguir esa corriente, ¿no? ¿Para qué? Para tener sensaciones como la adrenalina que nosotros las conseguimos más fácilmente. Tú puedes tener una adrenalina cuando, por ejemplo, yo qué sé, pues estás en un momento de euforia, cuando gana tu equipo, cuando ganas dinero, cuando yo qué sé. Estos sujetos necesitan hacer cosas extremas para llegar a esos niveles de adrenalina que nosotros conseguimos más fácilmente. Entonces, esto es lo trasfondo, que ellos no lo saben. Entonces, el psicópata, si tú analizas, este sujeto, que no sabemos, ha tenido una infancia dura, ha tenido una vida dura, un entorno social inestable, junto a los rasgos de locuacidad, de falta de empatía, encanto, eh, diría que el canibalismo es un modo de filtrar y de conseguir esa adrenalina que no puede conseguir, ese orgasmo, digamos. Entonces, para él el orgasmo es cuando está comiendo, básicamente, y cuando está cocinando. Más bien el proceso de cocinar. ¿Por qué? Porque él trata a la víctima como un trofeo. La víctima es un trofeo, entonces él la cocina, la almacena y se la come. Y él disfruta comiéndola y viendo cómo los demás están comiendo a una persona. Y él disfruta cuando suelta bromas en plan, imagínate que, porque él cuando se reúne a comer con gente, con el Will Graham, con el policía negro, que nunca me acuerdo, siempre dice cosas, en plan, imagínate que fueras tú o esto fuera una persona. El personaje de Jack Crawford. Pues eso, yo creo que es, aparte que es una parafilia total, el canibalismo. Luego hay una parte de sadismo, sí, bastante, cuando lo del cerebro y cuando extrae el riñón, cuando el sadismo está ahí presente. Y en parte por eso es psiquiatra. Fíjate, por eso es psiquiatra. Sí, además es que me hace gracia porque le gusta mucho comer casquería. No come carne propiamente dicho, adora comer las entrañas. Es un depredador. ¿No? Sí, eso podría ser, sí. ¿Quieres añadir algo a lo que ha dicho Zapico, David? No, está bastante claro y más o menos era la opinión que realmente tenía yo, porque lo que he dicho era recitar lo que se dice, más que lo que realmente pensaba yo. Más o menos va por ahí, o sea, al final simplemente porque le gusta, joder, ya está. ¿Qué esperabais? No, vamos a ver, tú no te comes a alguien porque sí, te tiene que gustar, evidentemente. No es muy normal comer carne humana, ¿sabes? Ya. Un tema muy, me da mucho yuyu. La temporada 2, Will Graham está en la cárcel, lo cual la forma es que son muy gratuitos. Yo creo que la temporada 1 y 2 tenían que haber sido una.
Porque me es tan gratuito que Aníbal luego cree un entramado para liberarle y que sea el destripador de Chesapeake el doctor Cheaton. Que bueno, es que... Pero bueno, el tema de la manipulación está bien planteado. Los psicópatas reales, perdón, los asesinos reales son así de manipuladores. Porque sí tienen un encanto por ese peligro. Pero la manipulación puede ser tan tonta como se ve en la serie. Tonta no me parece que se vea. Es que vamos a ver, es un poco gratuito. Con su psiquiatra acaba en la cama. Acaba pirateando el cerebro del psiquiatra. O sea, ¿qué pasa? ¿Que el psiquiatra no lo ve venir? Pues recuerdo el libro de Robert Hart, de Sin Conciencia, donde el Robert Hart dice que incluso, bueno, por lo menos en el momento en que escribía el libro, los psicópatas le siguen engañando a veces. A pesar de que uno de los yo realmente, yo por ejemplo, yo he visto entrevistas he visto de vídeo, porque los profesores que tengo que son psicólogos y que hacen las entrevistas, porque si eres forense, lo primero que tienes que hacer es hacer una entrevista al tío, ¿no? Entrevistas que, por cierto, son de 3 a 8 horas, básicamente. Es ahí donde encuentras cuando te está mintiendo, porque tú le haces una pregunta de control en el minuto 1 y se la haces en el minuto 350, y si tú te miras todo el de esto y te vas apuntando, te das cuenta que al principio te ha dicho una cosa y al final te ha dicho otra contraria. Pues ahí es cuando tú le dejas un poco loco. El psicópata te lleva donde él quiere, y te lo juro que esto es verdad. O sea, el psicópata, por muy ignorante que sea, te convence, porque yo, y el profesor que nos ha explicado que ha entrevistado, por ejemplo, a 50 tíos con rasgos psicopáticos y, por ejemplo, a un niño de 17 años que había matado a su madre y a su hermana, que yo vi la entrevista, y te convencen, o sea, es que te llevan donde ellos quieren. ¿Por qué? Porque tienen algo que yo no tengo ni tú tienes, que a lo mejor lo vas a encontrar en un político bueno, o sea, en un político que dices, hostia, este político, o lo vas a encontrar en un discurso de estos que alza las masas. Son gente que son especiales, tío. Son glamurosos. No, son algo diferente a lo común. Lo que no tienen de magnetismo en la sangre parece que lo tienen para los demás. Tienen una frialdad tan alta, una frialdad. O sea, yo vi un vídeo de un chaval. También te digo, todas las entrevistas, bueno, vi 4. Pues las 4 entrevistas que vi, por ejemplo, el chaval de 17 años había sufrido maltratos, la madre era prostituta, otro también, los padres le habían abandonado, drogadictos, tal. O sea, todos tienen un entorno social un poco complicado, entonces por ahí van los tiros, psicopatía tal. El chaval este decía que había matado explícitamente a su madre, a su hermana, y se había ido a la playa con un bocata. Joder. Pero luego el tío, él no, porque él decía la verdad, pero otro te intenta convencer que mató a la madre porque la madre era una cabrona y porque lo necesitaba, pero te convence al final y al final te lo crees hasta que no. Y por ejemplo, el problema que pasa mucho y se encuentran es que muchas trabajadoras de prisiones se enamoran de estos psicopatías, o intentan ligar con las forenses. Por eso siempre es recomendable, si es un psicópata, si va una forense, llevar a otro, para que si hay ese contacto visual y esa violencia, porque el psicópata intenta intimidar a la forense, porque no olvidemos que la forense no es policía, entonces la forense está ahí, es una psicóloga, si el otro la amenaza se caga viva, llevar a otro forense. Entonces ahí cortar esa, digamos, intimidación. ¿Sabes dónde se ve eso muy bien reflejado? Que te vas a sorprender. En Escuadrón Suicida, cuando el Joker se cambia a Halle Berry. Digo, a Harley Quinn. O sea, ¿puedes contar esa escena, David?
Bueno, es una escena breve en la que vemos las entrevistas de Harley Quinn con el Joker, donde él poco a poco va seduciéndola y llevándola a su terreno. Esto ya salía en el cómic que contaba el origen de Harley Quinn. Y cuando leí ese cómic recordé pues unas palabras de John Douglas de una entrevista que hizo que decía: no se puede ir a entrevistar a un asesino en serie con los ojos abiertos como platos y sudando, porque entonces te va a manipular. Claro. Te va a ver como una especie de plato. Tienes que ser superior a él siempre. Si muestras debilidad, te va a petar por ahí. Pero esto, por ejemplo, los agentes de servicios de inteligencia, digamos así, que son los más próximos a una persona con rasgos psicopáticos. ¿Por qué? Porque la frialdad que necesitan ellos, en tanto en mentir, en jugársela en situaciones muy complicadas, como en saber moverse en cualquier situación y cambiar la personalidad, el psicópata es el típico agente, imagínate que de la CIA, que sea, o el típico agente de CNI que se ha infiltrado en una banda o se ha infiltrado en un grupo terrorista y sabe convivir perfectamente con dos personalidades y no suda en ningún momento. Sí, sí. Pero bueno, eso también es porque el cerebro se educa. Pero no vamos a entrar en ese tema ahora. David, ¿me oyes? Sí, sí. 09 creo que ha preguntado algo y si lo quieres mirar y después de eso os comentaré una cosa. Ha preguntado: si un psicópata interroga a otro, ¿qué pasaría? Bueno, es que hace muchas preguntas, no sé a cuál te refieres exactamente. Las dos últimas. Es que una de ellas ya la he contestado yo en el chat. Ah, vale. ¿Y la otra cuál es? Si un psicópata interroga a otro, ¿qué pasaría? Es la que acabo de decir. Pues eso es una especulación. ¿Qué pasaría, chicos? Bueno, Llevarse bien entre ellos. a ver, se llevan bien entre ellos si tienen un enemigo en común, que es, por ejemplo, en la cárcel. Se llevan bien entre ellos porque yo qué sé, el sistema judicial español es una mierda y a los pobres los meten en la cárcel y a los ricos los tienen fuera, por ejemplo. Ellos se unen contra eso. ¿Por qué? Porque tienen distorsiones cognitivas, que no hemos hablado de ellas, se me ha pasado y es un tema muy importante, y atribuyen todo al exterior. Tiene un error de atribución, que es decir, tú dices que la culpa es de los demás, pero la culpa es tuya, en verdad. Externalizas la culpa. Estos son procesos psicológicos que explican mucho en la conducta criminal. La distorsión cognitiva es el mecanismo más sencillo y más habitual de un delincuente para explicar la conducta criminal. Es decir, yo no la violé, ella se abrió de patas. O sea, esto es lo que dice la manada. Que algún día tendríamos que hablar de la manada. No sé si conocéis la manada. Sí, sí. No sé qué. Ah, sí, vale, sí. San Los Fermín. que violaron a la tía en Navarra. Que era... Eso fue una... Han recorrido bastantes sitios. Pero... Claro, yo no puedo decir la culpa es de ella que va provocando, pero tú eres imbécil. Ella va provocando, pero el que le tocas eres tú. O sea, ¿no? O sea, aceptando que realmente fuera provocando. Pero da igual que vaya provocando, David. La cuestión es que el imbécil es el que ha tocado. Sí. Por tanto, a mí, o sea, a ti te tiene que sudar la polla que vaya provocando o no. Exacto. O sea, es así de simple, pero la gente aquí es más de... La lógica subyacente es que no podemos controlar nuestros impulsos sexuales, ¿no? Yo soy un hombre, me ponen la carne en el plato, pues ¿qué voy a hacer? Pobre de mí. Eso tampoco lo justifica, pero bueno. No, por supuesto. Pero por desgracia hay una parte de la sociedad importante que sigue pensando así. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final del programa. Y ya que vamos a llegar al final, quiero saber vuestra opinión sobre la serie. ¿Qué os ha gustado
¿Qué habéis echado de menos y qué añadiríais? Yo no sabría qué añadir a la serie. La serie me ha encantado, me ha gustado bastante. ¿Qué he echado de menos? Pues mira, he echado de menos, por ejemplo, en la interpretación de Mikkelsen como Lecter, pues algunos tics escalofriantes, pero claro, eso es Hopkins, no Mikkelsen. Mikkelsen ha hecho su propia interpretación y está muy bien como está. No debería tocarle ni quitarle nada porque todo lo que han hecho en la serie, si está, es porque lo han hecho pensándolo bien, no lo han hecho arbitrariamente, se nota, y sus motivos tendrían. Y no Sí, sé, ahora mismo no. te voy a decir que los tics del... O sea, él hace una gran interpretación, pero hay una frase mítica que es: uno del censo intentó hacerme una escuesta y me comí sus habas con un buen dandy. No es el único tic que tiene Hopkins, a veces tiene otros que también son... Es la única improvisación que le permitió Jonathan Demme en la película. Y bueno, señor Zapico, ¿qué Yo, opina? ¿Que le ha yo gustado? añadir, mira, metería algo más de perfilación, pero esto ya sería un poco más profesional. Algo más de un policía así pro que fuera detrás de él. Que no sea muy gráfico, un policía pro cabrón que lo tenga pillado y que se lo... pero la serie es muy top y para mí es una de las mejores. A ver, también, por ejemplo, Dexter me gusta mucho también, Dexter, ojito. Dentro de este género, luego hay otras series, pero Dexter y esta no son comparables porque son totalmente diferentes, porque el humor que hay en Dexter aquí no hay y el romanticismo que hay aquí en Dexter no hay. Pero es que no añadiría nada. Pues yo os voy a decir una cosa, que no sé si me voy a equivocar. De hecho, el presidente Zapico lo sepa mejor que yo. Hay un capítulo en el cual él prepara una cena y les tiene de cabeza al FBI porque, claro, el destripador de Chesterfield llevaba 3 años sin actuar. Y de repente, en una semana, se carga uno, se lleva su hígado, se carga otro, se lleva sus riñones, se carga a otro, se lleva los Sí, intestinos. sí, sí. Y claro, eso a mí me cuadra, me descuadra un poco, porque un asesino en serie, el que tenga ese patrón y esa patología tan avanzada, no podría estar tanto tiempo sin actuar. Además, me encanta, dices, ahí van los intestinos, ¿qué va a hacer? ¿Salchichas? Y sí, estaba haciendo salchichas en ese momento, con los intestinos que se ha llevado. Claro, Pero hay asesinos en serie que se han tomado vacaciones y luego vuelven. recaen, no es que vuelvan, es que recaen. Pero no, es que hay ¿cómo era? Un no sé qué, cooling, no sé qué, de cool, que es frío, pues en americano le dicen cooling, no sé qué, pues es un periodo de enfriamiento, donde ahí el sujeto recrea la fantasía y vuelve a hacerla de nuevo. Entonces, ¿el por qué? No lo sé, porque a lo mejor se ha cansado. A lo mejor se ha cansado. Y luego le da otra vez porque le están puteando en el trabajo y forma de liberar estrés, haciendo eso. Mira, en la serie del dragón, el dragón rojo consigue recuperar el control. O sea, realmente el Tolar Hyde podría haber dejado de matar. Sí, sí. O sea, pero también es verdad que se quiere cargar al Lecter porque el Lecter le ha tomado el pelo. O sea, pero bueno, ya que tenemos que ir hacia el final, me encanta el final de ese capítulo cuando dice: en la mesa no hay nada vegetariano. Si te das cuenta, eso es un acto de cinismo brutal, porque él sabe que lo que se están comiendo sus invitados son partes humanas. Y él disfruta, o sea, yo creo que él disfruta más sabiendo que algún día le pillarán y estos sabrán que han comido carne humana. Buenas. Hola, David. Y piensa lo que sentirías tú si supieras que todas las veces que has ido a cenar a casa de David te han puesto carne humana y tú no lo sabías. Y el día que le pillan, ¿qué pasaría contigo? ¿Vomitarías? Te podría decir dos cosas, o qué cabrón me la ha jugado, o diría,
Pues seguramente vomitaría, porque Porque el estómago está vacío. no sé, seguramente vomitaría. Me he caído. Creo que, bueno, Sí, no, ya veo que te has ido. Ya que vamos hacia el final, David, ya que has vuelto, mira si hay alguna pregunta más y si no hay ninguna pregunta más, procederemos a finiquitar el asunto. Y bueno, Zapico, que aparte del policía cabrón no añadirías nada más. O sea, ¿ves la perfecta serie de policías? Mejor que CSI, mejor que Mentes Criminales. No, Bueno, mejor que Mentes Criminales seguro. te puedo decir la perfecta serie de policías. True Detective, primera temporada. Cierto. Ahí lo dejo. Sí, la primera. La segunda ya se va a tomar por culo. Y Fargo, la primera, también muy buena. ¿Alguna pregunta, David? Hay Jordi dice dos cosas, no sé si una ya la contestaste, era la de qué pasa si dos psicópatas se miran cara a cara durante un interrogatorio, miras al psicópata durante horas sin decir nada. Será el psicópata el que acabe hablando. Que no se pueden estar callados ni debajo del agua los cabrones. Y luego otra que dice, hay que esperar a que se acabe la digestión y que el sujeto defeque del todo para poder llevarse los intestinos limpios. Es un arte, aunque nadie se fija en esto, margaritas a los cerdos. Luego creo que está sacado del Exorcista 3. No, pero yo creo que el Lecter al llevarse los intestinos los limpiaría. Lógico. Bueno. Bueno, ¿queréis añadir algo más, chicos? No. ¿Y tú, David, quieres añadir algo más? No, gracias. Pues nada, Esto está para hacer un debate sobre... No, yo, si estuviera haciendo preguntas, seguiríamos. Si hubiera más gente... Si la gente compartir el vídeo. Sobre todo, la gente que está viendo, compartirlo. Porque es interesante. Sí, además está bien porque no solo hemos hablado de ficción, sino hemos hablado de casos reales. Claro. De caníbales reales. De hecho, creo que hemos hablado más de lo real que de la serie. Pero es que vamos a ver, la serie tiene un problema, es que es idílica y encima te plantea un personaje que es pedante y que cae en un ¿cómo se llama esto? En un bucle repetitivo. Por eso a mí la segunda temporada me cae como una pata en los huevos. Porque cae en una monotonía que no tiene sentido. Pero bueno, yo la disfruté mucho la serie, a pesar de sus defectos y sus virtudes, todo se ha dicho. Los casos reales, como hemos podido ver, los caníbales reales no son tan maravillosos, ni tan escrupulosos ni meticulosos como Lecter. Bueno, es que Lecter no me parece exactamente maravilloso. Me está siendo irónico, David, joder. No, es que es así de simple. El carnicero de Milwaukee cocinaba a sus víctimas, sí, vale, pero no me parece un ejemplo de educación y arte barroco, ¿sabes? No para nada, o sea, no, o sea, el tío estaba bastante pillado, o sea, y mira, el Tzin, lo mismo, y el caníbal japonés, ya ni te digo, que no quiero ni saber, no quiero ni pensar las aberraciones que habrá hecho ese hombre en Asia. Podemos acabar ya, que es que siento la llamada de la naturaleza. Vale, pues chicos, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Espero que tengáis un próximo video programa. Y espero que esto sea serio, os haya aportado algo. Y David se va a responder la llama de naturaleza. Chao. A Shiloh no le importa la llamada.